Pues muy buenos días a todos. Para mí es un gozo poder estar aquí de nuevo. La última vez fue julio del año pasado y empecé una exposición de la epístola de Judas que titulé El Evangelio según Judas, y me gusta terminar las cosas que empiezo. Entonces, como llegamos hasta el versículo 10, pues hoy, si Dios quiere, vamos a terminar lo que nos quedaba por exponer. Y esta vez el título es un poco más beligerante, pues puse la llegada de los lobos. Y muy acertadamente Ángel ha leído del libro de los Hechos este discurso de despedida del apóstol Pablo de los ancianos de Éfeso, porque de eso realmente estamos hablando en esta mañana. Pues, ¿de qué lobos estamos hablando? Bueno, no estamos hablando de los lobos que ahora algunos gobiernos en Europa se están empeñando en repoblarlos, dándonos alegrías de que ya no puedes andar por los bosques de Alemania porque no sabes cuándo se va a echar encima un lobo. Gracias a esa política que para mí es un poco extraña. Bueno, de eso no voy a hablar en esta mañana, sino vamos a hablar de lobos en pieles de ovejas. Y simplemente, algunos ejemplos pues habrá que ponerlo y no es muy difícil de encontrarlos. Por ejemplo, hace 2 semanas en el rotativo El País se podía leer, o sea, hasta los medios del mundo pues llega ese tema, de que un famoso predicador estadounidense, el señor Jesse Duplantis, o no sé cómo se pronuncia su nombre correctamente, sorprendió al mundo con un llamamiento a sus seguidores, y esto sí que era algo muy especial, porque a este señor que recorre el mundo supuestamente predicando el Evangelio, dice que Dios le había prometido algo grande. Bueno, ahora en ese mundo esto es algo muy relativo, pero eso sí que es realmente grande. Nada menos que un avión privado. No cualquier avión, por supuesto, porque ya tenía 3, sino un Dassault Falcon 7X, de 3 turbinas por el módico precio de $54 millones. Argumentos no le faltaban. Y no me estoy inventando nada. Si alguien se interesa, luego le facilito el enlace donde puedes escuchar a este señor, que argumenta que en los aviones comerciales pues no te permiten orar en voz alta, cosa que yo entiendo. Ni tampoco te permiten ahí predicar, por supuesto, porque hay gente que quiere dormir. Pero esto no es todo, sino además ahí esos aviones están llenos de demonios. De hecho, y esto molesta a un predicador del Evangelio. Pero si esto fuera poco, encima la gente tiene la mala costumbre de pedirte oración continuamente porque eres famoso y te paran por cualquier lado. Bueno, podríamos, lo pongo al inicio porque es un poco divertido, si no fuera por el hecho de que esto va en serio. Y es solamente un ejemplo. Y podríamos seguir y seguir y seguir. Bueno, estos son aquellos que hoy están desacreditando el Evangelio. Y lo pongo simplemente al inicio porque esto suaviza un poco lo que voy a leer a continuación, porque a veces uno lee Judas y dice, bueno, qué fuerte, ¿eh? Bueno, yo creo que la realidad de lo que vimos hoy en día no queda a la zaga, sinceramente. Han llegado los lobos. Entonces, Judas, en esa carta, relativamente breve, solamente son 25 versículos, él lo dice. Originalmente él quería hablar de nuestra común salvación, pero luego la realidad realmente le hizo cambiar. Bueno, la realidad y la inspiración del Espíritu Santo, obviamente, porque luego él
cambia el tema y dice, bueno, es mejor tal vez deciros algo sobre esa lucha que el Señor nos ha puesto ahora, el luchar por el Evangelio que escasea. Y no estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando del primer siglo. Y por lo tanto, eso lo que nos pone Judas son cosas que nos vienen de perilla hoy en día. Nos viene muy bien porque nos ayudan en primer lugar a entender lo que está pasando y por otro lugar desarrollar una estrategia personal y si se quiere colectiva a nivel de iglesia para enfrentarnos con ese tipo de cosas. He llegado hasta el versículo 10 y voy a empezar con ese versículo en mi lectura para que sepamos ya de una vez y de golpe lo que Judas pues tiene que decir sobre ese tipo de cosas. Hablando de estos falsos maestros, falsos predicadores, dice versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu bendición para nuestro provecho y para tu gloria. Amén. Pues esto es Judas y nos damos cuenta que realmente el hombre llama al pan pan y al vino vino. No cabe duda de su intención.
Y lo primero, ahora entrando en la materia, él nos da 3 ejemplos de falsos maestros. Es una mezcla entre Caín, Balaam y Coré. O sea, ni el doctor Frankenstein podría haber inventado algo más horroroso. Vamos a hablar de cada uno de ellos por un momento. Caín es un carácter que no solamente habla en el libro de Génesis, de allí conocemos su historia, sino es muy curioso que la Biblia a lo largo de sus muchas páginas nos va añadiendo detalle por detalle sobre ese hombre. Por ejemplo, sin ir más lejos, si vamos a primera de Juan capítulo 3, versículo 12, dice de Caín que era del maligno. O sea, no era una equivocación, no solamente era un arrebato de ira aislado que le llevó a traer un sacrificio que era inadecuado, que era menos excelente, como dice el autor de Hebreos, sino esto radicaba dentro. Era un hombre que pretendía ser algo delante del Señor, porque al fin y al cabo trae un sacrificio, pero realmente estaba podrido por dentro. Su ira le mata, pero más que su ira es su soberbia, lo que hay detrás de esto. Trayendo un sacrificio inadecuado, según el dicho español, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo no tengo por qué hacer lo que hace mi hermano, lo hago a mi manera. Esto es Caín. Y finalmente acaba con su hermano, según las palabras del Señor Jesucristo, el primer profeta, porque así lo dice. Cuando habla del altar, que matasteis a todos los profetas, empezando con Abel y terminando con el último que era Zacarías. Siguiente en la lista, Balaam, un profeta de alquiler que se vendió al mejor postor, como tantos hoy en día. Era su patrón santo, aunque pocos lo admitirían. Ese hombre que era capaz de por lo menos intentar con el oro sonando en su bolsillo, intentar maldecir al pueblo de Israel, cosa que luego no era capaz de hacerlo porque el Señor se lo impidió. Pero ya había cobrado, entonces el dinero se fue y volvió a su tierra. Un hombre por el cual era más importante el dinero que la verdad. Y eso también es una de esas características de estos señores que hoy se arrogan con la intención de enseñar la iglesia y en realidad la llevan por derroteros terribles. Y el segundo en esta lista es Coré, tal vez el menos conocido, pero él juntamente con Dotán y con Abiram lidera una rebelión contra Moisés en su momento y la tierra literalmente los tragó. Tengo que confesar que de vez en cuando mi viejo Adán pues surge a la superficie y tengo ganas de decir, tierra no trágame, trágalos, algunos por lo menos. Pero bueno, esto no es muy cristiano, lo tengo que admitir y solamente quiero decirlo aquí de forma anecdótica. Esto ocurrió en aquel entonces literalmente. La idea de nuevo era desobediencia a un liderazgo establecido por Dios. Y a Moisés, ¿quién le ha puesto? Ese hombre que se cree quién es. Pues el mundo espera a gente más espiritual como yo, Coré, por ejemplo, y mis compañeros. Pues el Señor no estaba de acuerdo con esto. Y estos tres, pues juntos, son esa mezcla mortífera que vemos plasmados en estos señores de los cuales Judas está hablando en su epístola. Después de poner ejemplos, digamos, históricos, él sigue con el carácter de estos falsos maestros y esto es muy instructivo porque nos ayuda un poco a entender lo que hay detrás de esa fachada
Y de verdad, Judas, eso lo que escribe no tiene desperdicio, porque son imágenes que se entiende con facilidad. Por ejemplo, en el versículo 12, él habla de que ellos son manchas. Bueno, realmente la palabra es interesante porque la palabra mejor traducida sería arrecifes subacuáticos, ¿vale? Bueno, yo no soy marinero, pero he salido a algún lago con un bote y sabes que cuando hay algo debajo de superficie aparece una mancha, ¿vale? O sea, una mancha lo ves de arriba que es algo oscuro y de ahí pues viene esas dos traducciones posibles, manchas, pero realmente a lo que se refiere Judas aquí, que por lo visto algo de navegación entiende, y tampoco es extraño, porque viene de Galilea, ahí tenían un gran lago. Yo no sé si tenía muchos arrecifes ahí en aquel entonces, pero de esas cosas que hay debajo del agua, él entendía algo y dice, ojo, esa gente, pues no lo ves claro, lo ves poroso, lo ves como una mancha, pero realmente te matan por debajo cuando tú pasas por encima. Esto es lo que hace un arrecife. Parecen aguas calmas, pero el peligro está debajo de la superficie, no en la superficie. Se aprovechan, en este caso concreto, de la comida relacionada con la Santa Cena, el ágape, y era ocasión para meter ahí sus enseñanzas. Estaban juntos comiendo, era una cosa más bien informal. Y allí metieron su veneno. Era una ocasión cuando la gente está más relajada, hablando, y es un momento inmejorable cuando puedes envenenar realmente el pensamiento de la gente con mucha facilidad. Y es exactamente lo que ellos hicieron. Aprovecharon esa ocasión para hablar de cosas que eran, al fin y al cabo, un evangelio equivocado. Es la primera característica. La segunda que Judas menciona, que son como nubes sin agua. Bueno, esto en España se entiende perfectamente. Nubes sin agua, sobre todo en el centro de España, es algo que tú lo ves todos los veranos, porque parece que va a venir una tormenta, incluso pues la tierra lo necesitaría y simplemente el viento se lo lleva y no cae ni una gota. Nubes sin agua habla de promesas no cumplidas, de promesas falsas. Parecen esos maestros, entre comillas, que dan refrigerio, que ayudan, que van a traer algo que me sirve, y realmente, como también se dice aquí, mucho ruido y pocas nueces. Prometen cosas que al final no cumplen. Es el efecto del evangelio vacío y es muy decepcionante. En tercer lugar, él los llama árboles sin fruto. ¿Y quién no piensa en la higuera de los evangelios? Cuando Jesús busca fruto y no lo encuentra, solamente encuentra hojas. El Señor maldice a ese árbol. Y parece que Judas, que era de la familia, no hay que olvidarlo, menciono simplemente de paso, era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que se acuerda pues de este símil, obviamente para decir que esa gente es exactamente actúa de la misma manera, no llevan fruto, son estériles. Y cuando hablas de fruto, no estamos hablando de convertidos, porque convertidos sui generis pues tenían bastante. Pero estamos hablando de fruto de la eternidad. Y no hay nada. En cuarto lugar, los llama que son como las ondas del mar, llevados de acá para allá por los vientos. Las ondas del mar se caracterizan por su gran inestabilidad. Van para arriba y van para abajo. Te marean. Y a veces hasta te dan ganas de vomitar. Esto es lo que es el mar. Y así son estos maestros falsos. Habla de
inquietud, habla de inestabilidad. Parecen poderosos, pero lo único que producen al fin y al cabo es espuma. Venden humo. En quinto lugar, y ahora vamos a la astronomía, estrellas errantes. Y esto es muy interesante. Otra vez parece que Judas, por alguna razón, algo de navegación entendía. Y no quiero especular, pero es bastante curioso, pero de allí viene. Pues hasta nuestros días, las estrellas sirven de orientación, si alguien sabe orientarse. Es muy curioso que hasta en las misiones que llevaron el hombre a la luna en los años finales de los años 60 y 70, los astronautas de la NASA tenían que comprobar la posición de su nave espacial, y no es un chiste, por simples ejercicios de navegación estelar. O sea, tenía que haber ciertas estrellas que tenían que estar en cierta posición, y eso les ayudaba a saber dónde estaban. O sea, es el mismo procedimiento que Cristóbal Colón usó 500 años antes. Ahí siguen las estrellas. Pero lo que aquí estamos hablando es otro tipo de cosas. Son estrellas, y la palabra lo dice literalmente, que se mueven. Planetoi. Bueno, no hace falta saber griego para entender lo que hay detrás. Los planetas, de ahí viene. Porque ¿qué hacen los planetas? Se mueven por el firmamento, por eso se llaman así. Y cualquier navegante sabe que tú no puedes orientar tu posición por el planeta Venus, o Marte, o Júpiter, que son los que comúnmente se ve en otras latitudes, porque si no, te pierdes en el océano. Y a eso se refiere Judas. Es gente como estrellas errantes que no sirven para orientarte. O sea, lo único para lo que sirven es para confundirte, para que pierdas literalmente el norte. Ahora, Judas no tiene pelos en la lengua, y él habla muy claramente de lo que pasará finalmente. El versículo 13 dice: para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Para que nos entendamos, estamos hablando del infierno. Y esto es algo que nos llama la atención, porque esto quiere decir que ese tipo de personas, con mucho que se llenen la boca diciendo que somos apóstoles, que somos maestros de la palabra, que somos gente que conocemos a Dios, que hemos venido para daros orientación, según Mateo capítulo 7, no le conoce. O mejor dicho, el Señor dice: yo nunca he conocido. Una de las palabras más terribles. Echan fuera demonios, supuestamente profetizan todo lo que tú quieras, y sin embargo son vacíos. Y esa palabra realmente, cuando lo lees, cuando lo piensas, se te ponen los pelos de punta. Son personas que no conocen a quien pretenden predicar. Por tercera vez en su epístola, es una epístola muy corta, en 13 versículos ya menciona por tercera vez este juicio final. Es una cosa sumamente seria, y de verdad, cuando estás de este lado del púlpito, a veces te pones a temblar. Cuando piensas que el Señor no te va a juzgar con la misma barra de medir, porque es una cosa muy seria pretender hablar en el nombre de Dios y lo único que dice son bobadas, y perdón por la expresión. Es algo muy serio. Y más aún porque cualquiera puede tener un mal día. De esto no estoy hablando. Estoy hablando cuando enseñas el error de forma sistemática y continua. Oscuridad está reservado para esas personas.
Judas todavía no ha terminado. Y ahora viene un ejemplo bastante curioso que muchos se han extrañado en el versículo 14. Y a ver cómo nos vamos a comer esto. Porque dice, de estos también profetizó, bueno, podría haber dicho el apóstol Pablo, podría haber mencionado a Pedro, podría haber mencionado al mismo Señor Jesucristo, pero no. ¿Y por qué Judas ahora se mete en ese lío? Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Bueno, habéis contado cuando a veces usa la palabra impío en un solo versículo. O sea, obviamente, Judas nos quiere decir algo, supongo. Pero vamos por partes. Lo primero que pinta Enoc aquí. Bueno, es una referencia muy curiosa porque lo primero es, y esto de vez en cuando hay que decirlo en voz alta, pues lo voy a decir en voz alta. Pues obviamente para Judas, que era medio hermano del Señor Jesucristo, que obviamente compartió mesa y mantel en más que una ocasión con el Señor, no hay ningún tipo de problemas para aceptar la historicidad de este personaje en primer lugar, y en segundo lugar decir que es el séptimo en esa lista, no el octavo, no el 18º, ni el número 80, sino es el número séptimo. Punto. Ahora, esto nos puede gustar o no gustar, podemos buscar todo tipo de cosas, pero esto no cambia el hecho. Esto para Judas, y lo digo así, iba a misa, ¿vale? Pues esto era así. En segundo lugar, si vamos al libro de Génesis capítulo 5, realmente de Enoc no nos dice mucho. Nos dice algo, ese número 7 en esa genealogía que nos trae de cabeza en Génesis capítulo 5, es el único sobre el cual el Señor dice algunas cosas que sobre otros no dicen. El Señor se lo llevó. Él andaba con el Señor se lo llevó. Más detalles, mutis, no tenemos. Oh, qué pena, ¿verdad? Sería muy interesante saber, no sabemos. Lo único que sabemos es que ese hombre, como los otros que salen en esta lista, empezando con Adán y terminando con Noé, todo indica que era un profeta y profetizaba. El autor de esa carta usa esa palabra. Y además profetizaba sobre algo que iba a ocurrir al final de los tiempos, que todavía no hemos llegado a esto, cuando el Señor vuelve en su gloria. Y ahora viene la pregunta del millón. Esta es una cita de un libro que ni siquiera sale en la Biblia. Bueno, no es una clase ahora de introducción al Nuevo Testamento y voy a ser muy escueto en esto. Pero digo de la misma manera que hay verdades que son verdades aunque no salen en la Biblia. Y de eso el mismo apóstol Pablo ha dado ejemplo cuando él cita, por ejemplo, a Epiménides o a otros de los filósofos griegos. Por lo menos hay 3 citas de él en ese sentido. ¿Esto quiere decir que sus escritos fueron inspirados? Pues por supuesto que no. Pero en esto lo clavaron y por lo tanto Pablo lo cita. Y es el libro de Enoc, de alguna manera que para nosotros es inentendible, recoge una verdad que Judas sabía que esto era verdad y lo cita. Y ahora lo más curioso es de dónde sabrá Judas esto. Bueno, volvemos a ese detalle curioso que era familiar de nuestro Señor Jesucristo, que es un detalle, pero un detalle significante. Y no creo que en la mesa de la casa de Jesucristo se hablaba del fútbol o del mundial.
o solamente de pescado del lago de Galilea, o de la sequía también seguramente, pero se hablaba de cosas que a mí me hubiese encantado estar y creo que a cada uno de nosotros. Pues oye, la cosa que puedes aprender. Y por lo tanto, cuando los teólogos se rompen la cabeza y esto cómo se entiende, bueno, se entiende tal y como está escrito, como una verdad, que es una verdad. Y por lo tanto, Judas, con esa autoridad que le avala, lo cita. Bueno, con esto, con vuestro permiso, vamos a dejarlo. Lo interesante es, en ese sentido, la profecía de Enoc sobre esos falsos maestros. Y lo voy a resumir simplemente. Enoc era profeta y en esa categoría de profeta él habla del juicio divino. Y el Antiguo Testamento habla de esto. Habla de los ángeles que se mencionan aquí, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 y en otros sitios. Y dice que llegará el momento, aquí dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 4 veces esa palabra. Impiedad. Impiedad, ¿qué quiere decir? Impiedad quiere decir que todo lo que va en contra del Evangelio. Por ejemplo, Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 6 de que estos falsos maestros hacen de la piedad, y está hablando de la fe, está hablando del Evangelio, una fuente de ingresos. De eso estamos hablando. Y es este hecho perverso y repugnante cuando hay gente que hacen del Evangelio un medio para sacarle, por ejemplo, dinero de sus feligreses. Y es una de las plagas que está asolando el mundo evangélico hoy en día. Bueno, en España no tanto, porque el Evangelio aquí todavía no ha llegado a ser un gran negocio. Pero en otros sitios la cosa es distinta. Y sobre todo aquellos que habéis estado en Norteamérica o en Latinoamérica sabéis exactamente de qué estoy hablando. Una de las tragedias hoy en día es que hay gente que se levanta, como este señor que mencioné al inicio, para cumplir sus caprichos a expensas de gente que engañan descaradamente. El Señor dice que ese tipo de personas les va a esperar exactamente lo que está escrito aquí. Hay de aquellos que con el Evangelio están haciendo negocios. Porque realmente de todos los crímenes que se pueden cometer es uno de los más repugnantes. Jugar con la credulidad y la confianza de la gente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si esto ya es fuerte, Judas todavía no ha llegado al final. Lo siento. Dice en el versículo 16, y siguen más características, que ellos son murmuradores, se quejan, como el señor Duplantis, se queja de que es inaceptable para un siervo del Señor ni siquiera viajar en clase business. No, necesito mi avión privado y que sea bueno. Te conozco si él ya se ha puesto en la lista para el avión supersónico que saldrá en el año 2020, que le ahorra otra vez, pues por lo menos 3 horas cruzando el Atlántico. Pues son murmuradores, querellosos. Quiere decir que son personas que se pelean, sobre todo cuando les criticas, porque no les gusta esto. Son personas, aquí dicen, que andan según sus propios deseos. Esto se llama hoy en día egoístas, egocéntricos, ególatras. Solamente piensan en sí mismo y en sus propios planes y en su propio ego.
Luego dicen, cuya boca habla cosas infladas. Lo voy a traducir a nuestro lenguaje. Exageran descaradamente. Y de eso también hoy en día tenemos unos cuantos que hablan de proyectos inexistentes, de los proyectos que tienen, lo inflan hasta tal punto que ni siquiera ellos lo reconocen. Hablan cosas infladas. Yo lo digo de otra manera, mienten para la gloria de Dios. ¿Cómo suena esto? Realmente, esas cosas no se han inventado en el siglo XXI. Esto viene muy del inicio. Y para conseguir sus fines, dice aquí, adulando a las personas para sacar provecho. Como si Judas hubiese vivido nuestros tiempos. Pero nos damos cuenta que hay una larga tradición en esto. Seductores. Se adaptan a los que tienen influencia en la iglesia y sobre todo a aquellos que tienen pasta, porque ellos no están interesados en los pobres, están interesados en aquellos donde se puede coger algo. Aquí tengo una cita de Benny Hinn, que no tiene pérdida. Y si alguien quiere saberlo, no me lo invento. O sea, yo aquí solamente digo cosas que puedo comprobar. Te puedo decir exactamente dónde lo dijo. Dice, estoy cansado de escuchar de las calles de oro en la Jerusalén celestial. No quiero oro en el cielo, lo quiero ahora. Bueno, por lo menos dice la verdad. Un ejemplo. Y no tenemos que sorprendernos que ese tipo de personas de las cuales Judas aquí habla está llevando el Evangelio para hacer el hazme reír entre el mundo. Humanamente hablando, yo lo entiendo. Bien o mal, como se quiere. Ahora podríamos decir, mira, pues ahora después de todo esto, pues nos vamos y vamos a casa deprimidos con una depresión de caballo. Pero lo bueno es que Judas todavía no ha terminado. Y ahora viene esa palabra que en la Biblia me gusta mucho. Pablo lo usa varias veces en sus epístolas. Es una palabra muy corta, es el pero. Pero vosotros, Pablo lo usa varias veces. Aquí dice también Judas, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene el pero. Y Judas lo dice para nuestro aviso. Dice, los apóstoles han hablado de esto, no es nada nuevo. Por ejemplo, es muy curioso, lo dije la última vez, pero sin querer entrar en detalles técnicos, con toda probabilidad Judas fue escrito después de Segundo de Pedro. O sea, cuando Segundo de Pedro, porque hay textos que parecen casi paralelos, cuando Segundo de Pedro habla de que esto va a pasar, pues Judas dice, esto ya ha pasado. Y él aquí posiblemente, sin mencionarlo, se habrá referido o se habrá podido referir a Pedro. Y dice, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esto puede ser una cita incluso textual o casi textual de 2 de Pedro 3:3, lo cual quiere decir que Judas ya conocía lo que Pedro escribió sobre este tema. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Bien,
Y ahora pues viene otro pero en el versículo 20, pero vosotros, lo dice por segunda vez, porque lo que tenemos ahora a continuación, después, digamos, de todo ese embrollo, después de toda esa panorámica realmente que puede asustar, dice, ahora escuchadme bien. Ahora os voy a decir una cosa que es muy importante, que tenéis que tomar en cuenta, porque estáis enfrentándoos a un mundo lleno de charlatanes, también charlatanes en temas del Evangelio. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cuál debería ser nuestra estrategia? Y Judas aquí menciona 6 puntos. Y con esto él concluye la carta. Lo curioso, y esto lo menciono simplemente de paso porque luego el texto no me da para entrar más en ello, es muy curioso que en el versículo 20 y 21 él usa una fórmula trinitaria, él habla del Espíritu Santo, versículo 20, versículo 21 él habla de Dios, obviamente Dios el Padre, y luego versículo 21, segunda parte, el Señor Jesucristo. Es una de estas muchas fórmulas trinitarias que tenemos en el Nuevo Testamento, pero eso solamente lo quiero mencionar de paso. Ahora, volvemos al pero vosotros. ¿Cómo debemos de actuar como creyentes, como iglesia, frente a este fenómeno? Lo primero, lo que dice Judas aquí, edificaos o edificando sobre vuestra santísima fe. Es lo primero. Lo primero es edificar. O sea, ahora puertas adentro, hablando de la iglesia, hablando del creyente individual, buscar estabilidad, no las olas que se mueven, no las estrellas que se mueven, no la confusión que rige ahí, sino tienes que saber lo que crees, tienes que saber lo que es el Evangelio y sobre este fundamento tienes que edificar tu vida. Porque esto te va a hacer fuerte. En esta fe que nos enseñaron los apóstoles, en lo que está escrito, en lo que llamamos en el buen sentido la doctrina apostólica, en eso tenemos que fundamentarnos. Y es hoy, al inicio del siglo XXI, tan importante como hace 2000 años, de saber cuáles son nuestros fundamentos, porque tú solamente puedes engañar a una persona mal informada. Y eso se aplica también a cuestiones de fe. Edificaros sobre la fe y por lo tanto la tarea de un creyente es una tarea edificadora. Yo soy responsable, en este caso predicando el Evangelio, de poner un fundamento, de ayudar para que la gente sea más estable, pero no solamente los que estamos en este lado del púlpito, sino cualquier creyente tiene la tarea de edificar a los demás. Y esto de edificar a veces significa también, en el buen sentido de la palabra, criticar. O sea, quiere decir, cuando yo veo algo que no está bien, pues tengo que decirlo, no callar mi boca. Y tenemos también como creyentes ser abiertos a ese tipo de cosas, pero la intención es muy importante, la intención es edificar, no criticar. A veces la crítica hace falta. En segundo lugar, dice aquí, orar en el Espíritu, la oración. Si lo primero es la doctrina apostólica, lo que está escrito, lo segundo es ese elemento de la piedad personal, de mi relación con Dios, la oración. Porque allí tenemos una diferencia con los falsos maestros, porque ellos no necesitan orar. ¿Para qué? Ellos no necesitan pedir nada a Dios, porque manejan con su forma manipuladora a los creyentes como otros tocan las teclas de un piano. Y por lo tanto no les hace falta perder tiempo en oración. Ellos son los reyes del marketing, porque esto promete más. El cristiano sabe que todo lo que necesita
puede pedírselo a Dios. Dios proveerá. Dios proveerá para un ministerio que realmente viene de parte de Dios. Siempre ha sido así y siempre será así. Y por lo tanto, el que predica el Evangelio no hace falta que manipule a nadie. Simplemente dice lo que está escrito. En tercer lugar, Judas dice que tenemos que conservarnos en el amor de Dios. En el versículo 21. Dios nos cuida y Dios nos guarda. Y esto es una buena noticia, por eso por la noche podemos dormirnos tranquilamente, porque sabemos que estaremos seguros en las manos de nuestro gran Dios. Tenemos que ayudarnos mutuamente a no olvidarlo nunca, porque somos muy dados a olvidarlo. Exhortar y animar. Es donde debemos de estar todos, conservados en el amor divino. Y no olvidarlo. En cuarto lugar, esto habla ya del futuro. No olvidar el rumbo, no olvidar el norte. Esperar la vida eterna. Esto nos habla de la meta. Porque al fin y al cabo una iglesia no es otra cosa, y lo veo ahora, por lo menos voy a mencionarlo de este punto de vista, donde hay un grupo de personas bajo la guía del Espíritu Santo que se ayudan mutuamente a llegar bien a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es llegar finalmente al momento cuando el Señor nos llame a su presencia y podemos reencontrarnos con gente que iban por delante de nosotros enseñándonos el Evangelio. Esa nube de testigos de la cual habla Hebreos. A eso vamos, porque finalmente vamos a estar en nuestro hogar. Finalmente las batallas terminan. Finalmente las decepciones quedan atrás. Y solamente vemos gloria y gloria eterna. Y el creyente jamás debe de olvidar esto. Estamos dirigiéndonos a esto. No a cumplir nuestros proyectos personales. No a autorrealizarnos, ni siquiera en el púlpito, sino simplemente yendo hacia el camino que el Señor ha marcado, que finalmente terminará en su gloria. Y en ese camino, y es el quinto punto, tenemos una responsabilidad especial con aquellos que dudan. Sí, es que las dudas pueden surgir, y si miras el patio que tenemos del mundo evangélico, no me extraña que hay gente en los cuales en su interior surgen dudas. ¿Y esto qué es? Ahora, Judas nos enseña que hay varias formas de tratar con creyentes que están en peligro, y en peligro en ese sentido todos podemos estar. Y no a todos hay que tratarlo igual. Hay algunos que hay que convencerlo, tal vez hay que ser un poco más estricto y más fuerte, y con otros hay que tener más paciencia, ser más empáticos, sensibles, ayudarlos, no machacarlos. Dice aquí, versículo 22, a algunos que dudan convencerlos, a otros salvad. Bueno, obviamente nosotros no podemos salvar, pero eso es algo como arrebataros, como dice aquí, arrebatándolos del fuego. O sea, cuando tú ves una casa en llamas, no te vas a retirar a participar en un retiro donde te enseñan cómo sacas la gente de una casa que está en llamas. O sea, tú lo sacas como sea. Y luego piensas, arrebatándolos del fuego. A veces somos efectivamente los bomberos. Y de otros tened misericordia con temor. O sea, sabiendo qué tipo de personas somos, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Sí, salvarlos, pero no hacernos partícipes de sus obras. Y ahora llegamos al final, los últimos dos versículos que me imagino que todos los sabemos de memoria porque, bueno, también se cantan.
una de las doxologías más bonitas, bueno, si cabe esa expresión, de toda la Biblia, porque ese es el punto final. Hemos visto cosas terribles. O sea, Judas nos ha hablado realmente de fenómenos que no nos gusta a nadie. Y ahora él finalmente nos trae a la memoria que la respuesta al error, la respuesta a este tipo de extravagancias no es caerte en resignación, sino cogiendo fuerzas y refugiándote en el poder de Dios, en lo que Él es, en lo que Él hace, y Él llegará al final. Y simplemente son palabras, si os fijáis, que hablan del poder divino, de su fidelidad, porque el Señor no dejará que los suyos se pierdan en el camino. Aquellos que Él ha llamado, y bueno, todos conocemos la palabra de Romanos 8, aquellos finalmente Él los glorificará. Y aunque a veces en el camino nos cansamos y a veces nos frustramos y a veces lloramos y a veces hasta desesperamos y estamos en buena compañía, porque el apóstol Pablo le pasó exactamente lo mismo. Al final queda esa verdad: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, porque será un día alegre, será un día alegre. Al único y sabio Dios, sabio, todas las cosas sirven para bien para aquellos que le amamos. Y hay que repetirlo una y otra vez porque a veces parece mentira, pero es así. Sea gloria a Él, la majestad a Él, no a nosotros, el imperio a Él, no a nosotros, y potencia, ahora y por todos los siglos. Y cuán fácilmente nos podemos equivocar en esto cuando nos arrogamos realmente el poder de ser pequeños diosesitos, que no lo somos, porque todo el honor, toda la gloria, todo el poder, el reino y el imperio son de Él. Y hay de aquel que le quita a Dios lo que es suyo. Que Dios os bendiga y gracias damos por Judas, que nos ha dejado esa preciosa carta. Dios os bendiga. Amén.